Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con el querido doctor Jorge Goldberg y estamos verdaderamente muy agradecidos, doctor, con, con usted, con la familia, con todos los que da de su tiempo para compartir con nosotros. El doctor Jorge Goldberg, que es un reconocido médico, gastroenterólogo de medicina interna, de endoscopía, de la clínica Lomas Altas, y estamos verdaderamente muy emocionados porque el tema del coronavirus y de la salud en general es un tema que nos preocupa y que nos reúne, y creo que como comunidad, ¿sí? Como comunidad, como judíos, tenemos que estar también preocupados en estos momentos y cuidarnos de la mejor forma posible, enseñar a nuestros sabios que todos somos responsables unos por los otros, ¿no? Entonces nos tenemos que cuidar tanto nosotros como cuidar a los demás, y por eso tenemos aquí a un especialista que es médico egresado de la UNAM, estudió también en los Estados Unidos, hizo ahí su especialización en Sinai Hospital, en Baltimore, en Hopkins, es Senior Consultant del Sinai de Medical Center de Los Ángeles, y sobre todo lo que podemos destacar también es que es un miembro activo de nuestra comunidad que da de su tiempo, de sus conocimientos para compartir con nosotros. Así que Jorge, bienvenido a ti, a la familia, mucho cariño en estos días y que tengamos buenas noticias, ¿sí? Pronto, y el cariño entonces para ti, para Betty, para tus hijos, para los nietos, para todos, y que tengamos un Hag Sameach, ¿sí? Pronto un Pesaj de alegría. Gracias a ustedes, Rabino Leo Levi, Al-Hazan Ari Litvak, por la invitación. Estoy convencido que son tiempos muy complejos para todos nosotros, no solo a la gente de la comunidad Betel, que es una comunidad maravillosa, la comunidad judía en México, que ha tenido una respuesta espectacular para informar a todos nosotros y además tomar medidas muy importantes para la prevención y el tratamiento de la gente. Desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles. Creo yo que los que no tuvimos afortunadamente la horrible experiencia de vivir después de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que es lo que más se parece. Esto es una pandemia, quiere decir que casi todos los países del mundo estamos sufriéndolo. Hay una enorme costo en enfermedad, morbilidad, en muertes de la gente, y adelante vendrá un enorme costo en la parte social, económica de todas las comunidades. Se me ocurrió que podríamos manejar el día de hoy de la siguiente manera. En lugar de esperar a que ustedes hagan las preguntas, que estoy dispuesto a contestar en la medida de lo posible cualquier pregunta, se me ocurrió yo empezar haciendo preguntas y contestándolas para tener un poco de idea de qué estamos hablando, cuál es la realidad del día de hoy, y también quiero adelantarme que la realidad de hoy no es la misma que la próxima semana o el próximo mes. Ha cambiado rápidamente. A partir del 1 de diciembre del 2019 a hoy, 1 de abril 2020, todo ha cambiado y la enfermedad no se le conoce tanto como uno quisiera, y diario salen cosas nuevas. Quisiera también comentar que lo que les voy a decir, lo que está aprobado y aceptado por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC, por Hopkins, por las universidades europeas, las mexicanas. Hay muchísima fake news y no todo lo que escuchan es real, y mucho de lo que escucharemos hoy, que está basado absolutamente en pura cosa científica, no será lo mismo mañana. Así es que bienvenidos, gracias por participar y empezamos. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo se llama el virus? Porque es un virus nuevo. El virus, que todos conocemos como un coronavirus, se llama realmente SARS Coronavirus 2. ¿Por qué se llama así? Porque es un SARS, quiere decir Severe Acute Respiratory Syndrome, y es un coronavirus, que es un tipo de virus que tiene forma de corona, como ya lo habrán visto en todos lados,
y es el 2 porque ya hay uno antes que ahorita les platicaré. Entonces, para no platicar mucho, el virus se llama SARS-CoV-2, pero la enfermedad se llama COVID-19. Quiere decir coronavirus del 2019, por eso le pusieron 19. El primer caso se reporta en diciembre del 2019 y de ahí que el virus es un COVID-19. Es un virus que no existía antes, no se conocía y es nuevo. Por lo tanto, es tan difícil poder explicar qué está pasando con esta nueva enfermedad que no se conocía. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son un tipo de virus, nuevamente en forma de corona, que viven en animales. Y de los animales, desafortunadamente, en pocas ocasiones pasan a los humanos y de ahí el contagio de humano a humano es lo que nos tiene realmente preocupados. Hay 3 coronavirus que han tenido mucha fama en los últimos años. El primero era la enfermedad que se llama MERS, y esto quiere decir Middle East Respiratory Syndrome. Esto se vio hace muchos años, afortunadamente no duró mucho, y se llama MERS porque venía de Middle East, y ese brincó de camellos al humano. El que fue más conocido después fue el SARS, que también nace en China, y ese se llamaba SARS-CoV-1, y este afortunadamente no duró mucho ni tuvo asociado muchas muertes. ¿Por qué decimos que el coronavirus se compara a los otros SARS? ¿Por qué? Porque también es un virus corona, nace en China, brinca del animal al humano, y la única diferencia es el COVID-1, el SARS. Hubo 8,000 casos en el mundo, solo 30 países lo tuvieron y hubo muy poca mortalidad. Y duró meses y terminó solito. Y eso es lo que la gente al principio pensó cuando esto empezó en Wuhan, China, que iba a durar poco y se iba a contener. Desafortunadamente, lo que se ha visto, este COVID-19 es mucho más agresivo, su contagio es muy, muy elevado y muy rápido, y eso es lo que nos tiene ahora en esta situación tan complicada. Este virus se parece al virus de la influenza, y quiero tocar ese tema porque mucha gente que actualmente cree que tiene COVID-19, lo que realmente tiene es la influenza estacional. Esa influenza A y B que todos hemos padecido y conocido generalmente en diciembre y enero y febrero, que en México ya tuvimos la H1N1. Y el problema es que se parece tanto que hoy muchos casos que son influenza parece ser COVID-19, razón por la cual siempre que se hace una prueba actualmente se está recomendando hacer la prueba de la influenza también. ¿Cuál es la gran diferencia? Es de que la influenza existe todos los años y hay calculado para el 2019 1 billón de casos, muchos más casos de los que hay de COVID-19. La ventaja es de que la mortalidad es mucho menor. A pesar de eso, se mueren aproximadamente en el mundo 100,000 pacientes al año, que sí tienen otras enfermedades o comorbidades, pero finalmente tienen influenza. ¿Cuál es la gran ventaja de la influenza? Uno, que hay vacuna, y es otro de mis tips de la noche del día de hoy, es vacúnense contra la influenza, no lo dejen pasar. Este año, cuando salga la nueva vacuna de influenza, por ahí de octubre, noviembre, se la tienen que poner todos, viejitos, jóvenes y niños, porque esto puede ser que en un futuro tenga algún efecto sobre protegernos de otros virus en el futuro. Entonces, aunque es mucho más común la influenza, el problema del COVID-19 es que no hay vacuna y hoy no hay tratamiento, razón por la cual tenemos que entender primero cómo se transmite. Y solo se transmite de una manera, y es con las gotitas de saliva que todos echamos cuando tosemos o estornudamos. No se contagia de abrazarnos o darnos la mano. Se contagia cuando estamos en contacto con el virus y el virus entra a nuestro cuerpo o por la boca o por la nariz o por los ojos. De ahí que una de las grandes recomendaciones es lavarse las manos, porque eso sí acaba con el virus, y 2, no tocarse la cara.
porque si tocamos una superficie que tiene un virus que aún vive, y por cierto el virus no anda bailando en el aire porque el virus es pesado y cae a las superficies, ahora tocaré el tema de qué superficies y cuánto tiempo. Entonces, lo más importante es cómo se transmite. Ojos, que sería nosotros tallándonos, nariz y boca. ¿Y cómo llega hacia nosotros? Alguien estornuda o tose o tocamos una superficie que esté contaminada con el virus. ¿Cuánto vive en el ambiente? Eso también es muy importante y depende de muchos factores. Depende de la temperatura, depende de la humedad, depende de la superficie. Por ejemplo, vive mucho menos tiempo un virus en cartón que, por ejemplo, en una superficie metálica o en un vidrio. Por eso muchas de las recomendaciones que se han dado oficialmente en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud, por la Secretaría de Salubridad y por los médicos es lavarse las manos, aislarse, que ahorita entraremos en más detalle, y limpiar las superficies que tenemos alrededor con gel antibacterial, con alcohol, con un montón de toallitas que existen actualmente. Porque creo que otro de los mensajes que les quiero dar es, si no nos contagiamos, no nos enfermamos ni enfermamos a nuestra familia. Por eso hoy lo que mejor funciona es la prevención. Y la prevención es lavarnos las manos en lo personal, no tocarnos la cara. Cuando estornudamos o tosemos, tratar de protegernos y obviamente la que está de moda, que es el distanciamiento social, que es que no tengamos a nadie cerca de nosotros. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Hay un montón de estudios que hicieron en Corea del Sur, donde la gente estornudaba y veían qué tantos metros llegaba el estornudo, etcétera, etcétera. Pero en lo práctico, si no tenemos contacto con el virus, no nos enfermamos y no enfermamos a nuestra familia. Entonces, la pregunta que más nos hacemos es, ¿cuánto tiempo infecta a la persona? Y hay estudios que varían de pocos días hasta 14 días. Hoy la recomendación es 14 días. Esto es, de que alguien empieza con síntomas de la enfermedad. El promedio del pico de contagios entre 7 y 10 días se pide 14 días. El problema que tenemos actualmente es que parece ser que los jóvenes, principalmente niños y jóvenes, tienen la capacidad de infectar 2 días antes de tener síntomas. Ahí es donde entra un problema importante. Entendemos que si nuestro hijo o nuestro vecino tiene calentura y está tosiendo, no lo queremos ver. Lo que no sabemos es si nuestro nieto, antes de tener calentura y antes de tener tos, ya también nos está infectando. Eso es uno de los problemas más importantes. Y hasta que no se encontró esto, que es reciente, no salieron con medidas tan estrictas de aislamiento. Porque nuevamente, si los mayores de 65 y los abuelos, como hay montones de WhatsApp de Israel que no vean a los abuelos, ni en el Seder, perdón, Rabino, habrá que hacer un Seder por Zoom en esta ocasión, es porque los niños pueden no estar enfermos y estar contagiando. Entonces, el problema es por qué es tan severa la infección de COVID-19. Aunque no se sabe todo, porque sigue siendo una enfermedad muy nueva, empezó en diciembre apenas, estamos a 1 de abril, tiene muy poco tiempo, contra otras enfermedades como la influenza, que mató 50 millones de gentes a principios del siglo, en la época de la Primera Guerra Mundial, que aunque se llama española, la trajeron los americanos cuando llegaron a Europa. Esta tiene meses de conocerse, entonces es muy poco lo que sabemos de esta enfermedad. Lo que sí sabemos es de que mucha gente se va a infectar y ya se ha infectado y se calcula que cada una persona infectada infecta a 3 alrededor y esos 3 infectan a 9 y ese es el problema. Y si ponemos el ejemplo del vagón del metro en México, uno tose, infecta a 3, estos 3 a 9 y así nos vamos hasta que hay cientos de miles de gente enferma. El problema es de que los jóvenes les va mejor, afortunadamente. Pueden estar infectados, no tener síntomas y luego tener síntomas tipo catarro o tipo influenza. Ahorita entraremos obviamente en los síntomas y qué es lo que hay que preocuparnos.
El problema es la gente mayor, mayor de 60, de 65 años, y peor si tienen alguna enfermedad adicional. Y hablamos de presión arterial elevada, diabetes, enfermedades pulmonares, aquellos que son fumadores, gente que tienen problemas del riñón, gente que tienen otra enfermedad, cáncer, por ejemplo, que están en tratamientos, gente que tienen problemas inmunológicos, gente que están con tratamientos que disminuyen su sistema inmunológico. Y esos, muy al principio, y principalmente en China, que fue el primer lugar, la gente que fallecía era la gente mayor. Hoy, en estudios de Italia y de España, donde hay bastante gente joven, se ve que los jóvenes también pueden acabar en el hospital, algunos de ellos requerir aporte de ventilador, que ahorita platicaremos, y obviamente hay fallecimientos, aunque muchísimo, muchísimo menos que la gente adulta. De ahí la razón porque inclusive en la Secretaría de Salud ayer dijeron mayores de 60 no pueden ir a trabajar, no importa a qué se dediquen. Gente joven poco a poco tendrán que regresar. Entonces regresamos a la pregunta más importante. ¿Cuáles son los síntomas? Los 3 síntomas cardinales son fiebre, generalmente arriba de 38.5, aunque para muchos de los estudios con 37.5 es fiebre. Tos, una tos seca. El paciente la describe una tos que sale del pecho, no viene de la garganta, no viene con picazón, no tiene flemita. Es una tos seca. Y la tercera preocupante es la falta de aire o falta de la respiración, en donde uno se cansa de caminar al baño, de vestirse, de bañarse. Y ahí es cuando uno empieza a preocuparse porque la saturación, el nivel de oxígeno en la sangre disminuye y se acompaña de una complicación que esa es la difícil, que es neumonía. Hoy por hoy, todavía que no existen tantas pruebas para detectar quién es positivo o negativo, solo te hacen la prueba en el Hospital ABC o en Ángeles o en muchos de los lugares, bueno, más bien pocos de los que hacen la prueba en México. Tienes que tener fiebre, tos, falta de aire, y antes te pedían haber venido de algún país como China, obviamente, Corea del Sur, España, Italia, y desafortunadamente un montón de casos que hubo en el ABC fueron de gente que vino de Vail, Colorado, que fueron a esquiar donde había una competencia de esquí, donde estaba lleno de italianos y muchísimos se enfermaron. Entonces, 3 hay que aprenderse: fiebre elevada, tos seca y falta de aire. Recordando que la gente que tiene progresión de la falta de aire, si son mayores de 60 y tienen algún problema de salud adicional, son los que tienen que llamar. O en nuestro caso, en la comunidad maravillosa, hablar a Tzalá, ahí hay teléfonos que están publicados en todos lados, o irse a urgencias de un hospital. Si no tienes esos síntomas, ni la prueba te hacen. No te digo que te admitan al hospital. Muchos hospitales ya están poniendo casas de campaña afuera para que ni siquiera entres a urgencias o a la área de COVID-19, que es una sala completamente aislada. Hay lugares en el mundo, Corea del Sur, que te hacen la prueba en el coche. Tú vas en el coche, te paran, te toman la temperatura con las pistolitas estas. Si tienes fiebre, te hacen la prueba. Si sales positivo, te mandan a tu casa. Con otra cosa de país de primer mundo, que también lo hay en Israel. Checan tu GPS en tu celular y te checan durante 14 días. Si te sales de tu casa, van por ti y te regresan o te multan, o rumores hay que hasta la cárcel te meten. En fin, conclusión, los síntomas son 3 que tienen que acordarse. ¿Por qué se los digo? Porque mucha gente está hablando, oyendo al hospital y dicen, creo que tengo el virus porque tengo catarro. No vayan, no hagan que se acaben las pruebas, que todavía hay muy pocas pruebas para tantos millones de mexicanos que somos. Si no tienen esos 3 síntomas, no hablen a Tzalá, no vayan al hospital, no vayan a los laboratorios privados a hacerse la prueba, porque se están acabando todos los días. Entonces, ¿quién tiene más riesgo? Mayores de 65 o 70 que tengan problemas cardiovasculares. Generalmente en China dijeron que todos aquellos que eran hipertensos, que hay muchísimos y que tomaban medicamentos, obviamente los diabéticos que tienen el azúcar elevada, aquellos pacientes con problemas pulmonares, fumadores, bronquitis crónica, asma, etcétera, etcétera,
son los que más riesgo tienen. Y aparte un grupo de gentes que son gentes que tienen, pues desafortunadamente, o cáncer, o están en quimioterapia, o toman otro tipo de medicamentos. ¿Los niños tienen riesgo? Sí. ¿Pueden contagiarnos a nosotros? Sí. Muy al principio en China parecía que era una enfermedad de adultos. Ya en Italia y en España se vio que es enfermedad de niños también, que los niños sí se enferman. Afortunadamente, muy pocos de ellos requieren de ir ni siquiera al hospital. Se curan rápidamente con una enorme ventaja, que es lo que le digo a los pacientes que salen positivos y se curan. Les digo, tú ya tienes inmunidad, por lo menos tú ya no puedes ni enfermarte más, ni contagiar a tu gente. Y es un poco de lo que se ha tratado de hacer, que haya esta inmunidad colectiva, que suficientemente gente se haya enfermado y curado. En Alemania hablaban del 70% de la población, y entonces esos ya ni se enferman, ni van al hospital, ni contagian a nada. Y es un poco de todo lo que ven cada rato de las curvas, de aplanar la curva y aplanar la curva, es eso, que haya pocas gentes muy enfermas para que alcancen los hospitales, las camas de hospital, los medicamentos y los respiradores, y al aplanar la curva va a haber gente enferma, pero va a haber muchas camas y mucha medicina para ellos. De ahí estas medidas tan complicadas de distanciamiento social que nos tiene a todos, como verán, encerrados. Yo estoy ahorita hablando de mi cuarto, el consultorio lo cerramos, la clínica la cerramos, toda la cirugía electiva de los hospitales privados se ha cancelado. Entonces, realmente viene lo más complicado y viene lo más difícil. Ahora, hoy, es cuando nos toca hacer algo para cuidarnos nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad y pues a todo el país. La gente pregunta que si hay riesgo en embarazadas. Sí hay muy pocos, creo que hay como 40 casos publicados de mujeres embarazadas, todas dieron a luz bien, algunos bebés salieron positivos pero sin enfermedad, y realmente hoy se cree que por alguna razón, o porque hay pocos casos, o por alguna inmunidad natural de la mujer, si están embarazadas, obvio tienen que estar aisladas, pero si se llegan a tener una prueba positiva, lo que hay hoy en la literatura es de que no pasa a mayores. Entonces ya sabemos qué virus es, cómo se transmite, qué tenemos que hacer para no transmitirlo, y viene lo siguiente: ¿cuál es el tratamiento? Antes de hablar de tratamiento, quisiera recordarles que lo más importante es lavarse las manos. 20 segundos, muchas veces al día. Si el virus está en nuestras manos, antes de que nos toquemos la cara, que hay estudios que nos tocamos la cara como 50 veces por hora, primera cosa. 2, usar los geles, que si no los consiguen porque están escasos, hay maneras de hacerlos con alcohol al 70% y también funcionan bien. 2, distanciamiento social. Fue lo que salvó a muchos países como Corea del Sur, como Singapur, que día 1 fueron muy estrictos. No dejaron entrar aviones, no dejaron que la gente enferma salga a la calle, cerraron escuelas, cerraron templos, cerraron iglesias. México va tarde, cerraron centros comerciales. México apenas hoy o ayer. Las escuelas afortunadamente se adelantaron, no esperaron las órdenes del gobierno. La mayoría de las escuelas de la comunidad y de las privadas cerraron antes. Mucha gente dejó de ir a trabajar. Los ancianos o los viejitos se quedaron en sus casas. Entonces, puede ser, ahí va la parte optimista, Leonel, que querías oír, es de que entre que la sociedad civil en México tomó medidas importantes, probablemente la temperatura de México y el calor nos ayude. Esperemos que en México no haya tantos casos como en Europa, porque la realidad es que no tenemos las instalaciones médicas para atender a tantos miles y miles de pacientes. Tratamiento. Aquí entraba el tema de fake news y WhatsApp y Facebook y todo lo demás. Hoy, 1 de abril de 2020, no hay ningún tratamiento aceptado y no hay ninguna vacuna aceptada. Diario escuchamos que ya casi la tienen en Israel, que ya casi hay un tratamiento, pero hoy no hay nada aceptado. Hay ciertos medicamentos que se pusieron de moda en México, quiero tocar el tema. Plaquenil, que es un medicamento que se usa para la malaria, para lupus, para artritis reumatoide. En una semana se acabó de todas las farmacias. Todo el mundo salió a comprar Plaquenil porque hubo un estudio
de 30 y tantos pacientes en Italia y otro en China, que decían que si les dabas Plaquenil más acitromicina, que es un antibiótico que también usamos cada rato, y zinc, les iba mejor a los pacientes. Hoy no es una recomendación oficial, se está recomendando no comprarlo, porque si no se va a acabar y no lo va a tener la gente que lo necesite, y además no está probado. El día que esté probado, sabremos todos y nos los van a dar o nuestros médicos o en los hospitales. ¿Qué otros medicamentos se usan cuando está uno internado en el hospital con un caso grave? Esto es, con oxígeno y que puede o no necesitar un respirador. Y el respirador es esta máquina que respira para nosotros. Tenemos que estar intubados con un tubo al pulmón y la máquina respira por nosotros. Y esto es lo que complica, que hay muy pocos respiradores en el mundo para la cantidad de gente que se está enfermando. De ahí que en Italia a gente mayor ya ni lo intuban, porque lo están guardando para la gente joven. Hoy están con una orden presidencial en Estados Unidos de hacer muchos ventiladores y los hacen las fábricas de coches y de ventiladores y demás. Y en México se están preparando, hay varios hospitales de gobierno, como el de nutrición y otros, que cerraron todas sus camas y solo van a ser COVID-19. Entonces, si la curva se aplana, si no nos enfermamos, si nos cuidamos los mayores de 60, pues no acabaremos en el hospital. Y ya que está uno en el hospital, sí hay otra serie de medicamentos, ninguno todavía probado que funcione, son medicamentos antivirales, los que se usan, por ejemplo, para enfermedades como el SIDA. Caletra es la que se puso de moda, ya también todo el mundo la quería comprar, pero es más complicada. Y se usan también medicamentos inmunomoduladores, otro tipo de antivirales, y se están probando actualmente, en la última semana salieron que las células madre pueden ayudar también en pacientes con neumonía grave en el hospital, no en la calle. Entonces, no hay medicamento universal para curarlo, y dos, no hay vacuna. Los medicamentos que se están usando, ojalá pronto haya uno que se pueda usar, ojalá se pueda usar en la casa, como se usa el Tamiflu para la influenza, y entonces estaríamos de maravilla, ¿ok? Vacuna, aunque salga la vacuna pronto y pronto va a salir algo, no va a estar probada para uso universal como la de la influenza, probablemente antes de un año, así es que hay que tenerle paciencia. Ahora, la pregunta es, ¿a quién hay que checar para ver si tienen COVID-19? Pues originalmente el director de la Organización Mundial de la Salud dijo testing, testing, testing. Esto es, pues prueben a todos. ¿Por qué? Porque si yo estoy positivo, me quedo en mi casa, no estoy en contacto con nadie y no se la transmito yo a 3 y esos 3 a 9, etcétera, etcétera. El problema es que hoy hay muy pocas pruebas todavía. Como saben, de repente hay en el laboratorio privado, de repente no hay. De repente hay en el ABC y de repente se acaban y de repente vuelve a haber. Y yo tuve experiencia, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en Acapulco. No hay manera de conseguir la prueba, a pesar de que hay un hospital del gobierno que dice que la tiene. Entonces, idealmente hay que checar a todos los que tengan síntomas. Hoy solo se checan a los que tienen fiebre, tos seca, problema respiratorio y o vinieron de un país que tiene o estuvieron en contacto con alguien enfermo. La noticia de esta semana es de que probablemente 2 laboratorios, el CDC de Estados Unidos ya los autoriza a hacer pruebas rápidas. Por cierto, la prueba es similar a la de influenza, que es con un hisopo en la nariz y en la faringe. Lo que pasa es que la prueba original tardaba 3 o 4 o 5 días el resultado. Hoy se espera que en las próximas semanas haya una prueba rápida, que el resultado esté en media hora, y entonces podemos saber si uno es positivo, se va a su casa. Si es negativo, pues puede seguir haciendo sus actividades. Hoy la prueba se hace obviamente a todos los que llegan al hospital, se hace influenza y prueba de COVID-19. Cualquier gente mayor se le debe de hacer, y muy pronto, el día que hagan cientos de miles de pruebas, que si el resultado sea rápido, lo van a hacer en las cárceles, en el Eichel, en los asilos. ¿Para qué? Para poder aislar a la gente de una mejor manera. ¿Dónde me puedo checar la prueba hoy si tengo duda? Los pacientes que me hablan a mí tienen que tener las 3 cosas que repito: fiebre, falta de aire y tos. Se la pueden hacer hoy todavía en hospitales privados, que pueden ir a domicilio para que no salgan,
o se las hacen afuera del laboratorio, y en algunos de los hospitales, en la lista oficial de México, solo está el ABC de Observatorio y Grupo Ángeles de Interlomas. Yo esperaría que en las próximas semanas esto sea mucho más fácil para todos. ¿Cuál es el problema que nos notamos todavía? Es de que mucha gente dice, no sé si lo tengo o no lo tengo, pero a lo mejor tengo alergia, a lo mejor tengo asma, a lo mejor tengo influenza, y se parecen. Entonces yo, ante la duda, con fiebre alta, tos seca, falta de aire, me haría la prueba. Y hay 2 síntomas nuevos que no había, y hay varios gentes que lo están aquejando actualmente. Uno es, dejan de oler, no huelen, y 2, no les sabe la comida. Yo tengo 2 pacientes, de hecho, españoles que vinieron directamente a Acapulco y están aislados. Una tuvo todo, fiebre, tos y demás, y luego dejó de oler y de saber la comida. Y su cuñada, que nunca tuvo fiebre, no huele y no sabe. Parece ser que también puede haber síntomas menores, muy, muy menores, y luego la gente no huele y no le sabe la comida. Entonces, ¿cómo le hago yo para evitar que me infecte? Me lavo las manos. ¿Cuántas veces? Muchas. 20 segundos con agua y jabón, común y corriente. ¿Quieren saber cómo lavarse las manos? Métanse a alguna app que tenga cómo lavarse las manos y ahí dice. La otra, gel. Tener gel a la entrada de la casa, a la entrada de la oficina, si es que siguen trabajando. En fin, usar mucho gel. 2, taparse cuando estornuden o tosan. 3, no tocarse la cara. 4, no estar en contacto con gente enferma. Y viene la otra gran discusión. Si usar guantes, no hay recomendación de usar guantes, más que la gente de salud, enfermeras, doctores que están tratando a los pacientes en el hospital. Y la otra es las máscaras. Enorme discusión hasta la fecha. Las máscaras normales, las que compramos en cualquier lugar, no sirven, se humedecen, entra el aire por todos lados, no sirven. Las N95, que son las que son más difíciles de conseguir y funcionan mucho mejor, hoy no es oficial, pero leí hace rato que parece que Estados Unidos va a pedir que a todos los positivos la usen, todos los que están en contacto con positivos la usen, y si no la tienen, que usen una bufanda. Pero muy al principio el gobierno americano dijo no taparse la cara, los chinos sí lo hicieron, puede ser que fue una magnífica idea. Hoy habría que conseguir el cubrebocas N95, que si lo hay en Amazon, ese sí funciona. El que no funciona es el común y corriente de los otros. Y la siguiente es distanciamiento social, y al rato le voy a parar porque si no, no paro y creo que hay preguntas. Distanciamiento social, es lo que estamos haciendo todos. Estamos en la casa, no vamos a trabajar, no vamos al deportivo, no vamos al templo. La comunidad muy estricta quitó shives, quitó bodas, quitó eventos. Hoy oficialmente en México dicen de ningún evento mayor de 50 gentes, yo le diría no mayor de 10 y que todos sean familia y conocidos. Porque si no son conocidos, no sabemos si vino de Nueva York o si la novia vino de España, no sabemos. Entonces, distanciamiento social. Más de 3 metros, aunque te tosan el virus, repito, no se va volando y volando y volando, sino cae al suelo y cae en las superficies. No les comenté. Por ejemplo, en cartón dura varias horas y depende de la temperatura. De ahí que si les llega un paquete de Amazon, lo pueden abrir sin problema, no se van a contagiar. Obvio, después lavarse las manos. Pero, por ejemplo, en superficies como en un gimnasio, en un elevador, se puede quedar vivo el virus por más de 24 horas. Por eso estamos pidiendo que haya gel en el elevador, que no se suban con mucha gente. Si tocan el piso al que tienen que ir, llegan a casa, se lavan las manos y se ponen gel. Esa es la manera de evitar el contacto en la calle. No se puede uno contagiar nadando en el mar o nadando en una alberca que tiene cloro. Se puede contagiar de hacer una pool party y estar con 50 gentes en la alberca, pero no de nadar en una alberca, porque sé que es una pregunta obligada en todos los que tienen casas en Cuernavaca o Valle, ni en el mar. Eso no se ha visto que sea ningún tema hasta ahorita. ¿Y qué hago si tengo síntomas? Me voy al hospital, pero solo si tengo fiebre, tos y falta de aire. El que tiene la posibilidad de hacerse un pulso oxímetro y ver qué oxígeno tiene, pues si es bajo se tiene que ir al hospital. De hecho, los de Atzalá
cuando llegan a la casa te checan tu oximetría, si está muy baja, te llevan al hospital y si no, aunque tengas todos los síntomas del mundo, te dejan en tu casita. La vacuna, ya dijimos que no la va a haber pronto y cuando la haya, pues tardará en ser comercial de poder ir y comprarla. ¿Cómo está la situación hoy? Y ya creo que le paro y abro preguntas. Hay una página de Johns Hopkins Hospital que tiene un mapa del mundo con todos los casos. La abrí ahorita para decirles, por ejemplo, ahorita ellos tienen reportados 932,605 casos en el mundo y el país que más casos tiene es Estados Unidos, con más de 200,000, que por cierto, ya salió el rumor de que esperarían entre 100 y 200,000 muertos en Estados Unidos en el próximo tiempo. Segundo país de popularidad está Italia, con 110,000 casos hoy. España, 104,000. China, 82. Y luego, afortunadamente, nos bajamos a México, que hay reporte de muy pocos casos. La verdad no vale ni la pena decir que hay tan poquitos, pero la realidad es que no se ha checado a la población. Tan pronto empiece a haber pruebas rápidas y que la gente se cheque, pues va a crecer. Es ridículo pensar que México tiene menos de 100 casos cuando somos un país que seguimos abiertos por tanto tiempo. La página trae ahorita 1,200 casos en México, que sigue siendo nada comparando con cientos de miles en otros países. México empezó un poquito más tarde y no cerró con la velocidad de otros países. Se supone que de estos 932,000 casos, hay 46,000 muertos. El país que más muertos tiene es Italia, luego España, luego Francia, luego China, luego Irán, que tampoco sabemos qué pasa porque no platican, y desafortunadamente algunos otros países europeos y Nueva York lo ponen como ni siquiera parte de Estados Unidos. Puro Nueva York tiene más de 1,000 casos, pero calculan que esto va a crecer y crecer y crecer. Por lo tanto, quiero terminar con una medida optimista y positiva. Si seguimos con el distanciamiento social todo el mes de abril, si lavamos las manos, no tocamos la cara, no estamos en contacto con gente que viajó o estuvo contagiada, a menos de que ya tenga su periodo de 14 días, si el Seder lo hacemos en casa, tenemos a la familia en Zoom, si nos cuidamos con este distanciamiento social, si entendemos que es un problema serio y peligroso, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, creo que México puede aplanar un poco la curva. Va a durar muchos meses. Esto no va a acabar en finales de abril. Creo que veremos mayo y junio y julio y agosto casos en México. La pregunta que hoy yo no tengo la respuesta y creo que nadie la tiene es ¿cuándo regresarán los niños a la escuela? ¿Cuándo abrirán los negocios? No lo sé. Claramente no antes de un mes. Entonces, ¿hoy qué podemos hacer? Cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos? Con las medidas que vemos todo el tiempo. También quiero comentar que hay medidas que no sirven, como hacer gárgaras con vinagre y demás. El virus no está ahí dando vuelta. El virus no se muere con gárgaras. Se muere lavando las manos, se muere con alcohol, no se muere con tanta cosa que inventan en redes sociales, que no siempre nos ayudan porque también hay un pánico enorme, hay mucho miedo y creo que si uno quiere tener información, pregúntele a su médico, hable a Tzalá, vea las páginas del CDC, de Johns Hopkins, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud. Todos los días tienen recomendaciones simples con preguntas y respuestas y creo que eso ayuda muchísimo. Creo que me pasé, mi querido Leonel, de los 20 minutos que me pediste, pero hay tanto que hablar que le paro aquí y abrimos para preguntas como tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge, por esta explicación tan clara y por estas cálidas palabras. Nuestra comunidad está siguiendo con mucha atención y tenemos preguntas. La primera es, ¿sirve el microdín y algún antiséptico en calidad de gel? Sí, teóricamente tiene que tener 70% de alcohol y no tengo la fórmula aquí en la mano, pero si la buscan en alguna página,
también viene cómo hacerla, o el mismo gel que compramos cuando se acaba, pues se le echa alcohol del 70. Sí funciona. Funciona mejor lavarse las manos con jabón, pero sí funciona. Muy bien, Y gracias. funciona muy bien, perdón, todas estas toallitas para las superficies. En mi casa, por ejemplo, se limpia la mesa, se limpian los juguetes, se limpia todo, y eso al parecer sí tiene un efecto benéfico. Muchas gracias. Eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, una persona pregunta, ¿cuánto tiempo nos tendremos que guardar los de la tercera edad? Depende si están en contacto con gente potencialmente. Como digo yo, mi padre y mi madre de 90 años están en casa tranquilos, se van a guardar todo abril y probablemente todo mayo. Hoy la recomendación es todo el mes de abril, desafortunadamente, y después, pues sí, podrían tener contacto con familiares que lleven 14 días sanos, entonces ya no los contagian. Pero empieza a ver, Leonel, este tema medio complejo de que hay gente enferma sin síntomas, y entonces puede venir tu hijo o tu nieto que está perfecto y a los 5 días le da o a los 3 días le da. Claro. Tercera edad, creo que todo abril, y en abril habría que tener otra plática con todos ustedes. Va a ser un gusto, doctor, seguir escuchando. ¿Qué tipo de máscaras N95 y usarlas para cualquier N95. salida de casa o para también dentro de la casa o solo cuando se sale a algún lugar con mucha gente? Hace 2 semanas no estaban aprobadas. Parece que las van a poner como obligatorias para el que esté enfermo, que obviamente le pediría que no salga a la calle, y nosotros, teóricamente, si no estamos enfermos, no las debemos de usar. Creo que si vamos a un lugar de alto riesgo, obviamente no en el coche solos, o no si estamos en nuestra oficina sin secretaria y sin nada, pero la N95 que sí se consigue es la única que está aprobada que funcione, fuera de las unas muy sofisticadas que venden como de la Segunda Guerra Mundial, pero la Sí. N95, pero yo creo que contestando la pregunta de esta persona es no ir a donde haya mucha gente, ni con máscara ni sin máscara, es quedarse en la casa. Muy Pero, por bien. ejemplo, perdón, si vas a ir Sí, al supermercado, ponte la máscara. ok. Que ojo, Farmacia, si alguien va a la era farmacia. que se la ponga. Ojo, Lionel, hace 2 semanas la recomendación era no ponérsela. Parece ser que en Estados Unidos van a dar esta recomendación esta semana de usarla al supermercado, a la farmacia, a la gasolinería, en fin, a donde tengas que salir, creo que no está de más ponérsela. Muy bien. Otra pregunta es, si falta tanto para la vacuna, ¿quiere decir que tendríamos que guardarnos mucho tiempo? Es decir, más de un mes, por ejemplo. Yo creo que nos vamos a guardar más de un mes. La vacuna va a tardar un año, pero vuelvo a lo mismo. Mientras más gente infectada haya y haya inmunidad en la comunidad, esto es, vamos a suponer que de tus 10 nietos, 5 no se enfermaron y 5 les dio y se curaron. Ellos ya no tienes riesgo con ellos. No creo, pero no sé y me puedo equivocar, que vayan a regresar las escuelas el 1 de mayo. No lo creo. Trump había dicho que él abría Estados Unidos para Semana Santa. Ya dijo que no. Mis hijos viven en Los Ángeles. Están encerrados en su casa haciendo home office. La semana pasada cerraron la playa. No puedes ir a la playa, no puedes ir a estacionamientos públicos. O sea, la gente finalmente se lo está tomando muy en serio. Gente de la tercera edad como yo, todo el mes de abril en la casa, y en abril vemos qué recomendaciones haya. Diario Doctor, dan preguntan, ¿se pueden recomendaciones. reutilizar las máscaras? ¿Se pueden Sí, reutilizar? sí, sí. Las N95 sí. Las otras lo que dicen es que si toses mucho o estornudas se humedece, pero son fáciles de tirar. Si consiguen N95, yo tengo una, no la tengo acá, pero se puede reusar 100%. Muy bien. Me preguntan también aquí para acerca de si alguien tiene falta de aire. ¿Cuánto tiempo tiene hasta requerir un respirador? ¿Cuánto tiempo puede Perfecto. pasar entre Hay esa un falta de estudio, aire hay un y estudio el respirador? maravilloso. Muy buena pregunta, porque es la que tenemos todos en la cabeza. Los estudios generalmente, ojo, es en un promedio de gente, del día 1 que se enfermaron con fiebre a requerir un respirador fueron 14 días o 10 días. Ejemplo, si empiezas con fiebre,
Tylenol, Tylenol, Tylenol. Por cierto, salió mucho que no usar ibuprofeno y demás, parece que no es real, pero ahorita usaríamos Tylenol. Tylenol y líquidos y te quedas en tu casa. Sigues con tos en casa. Empiezas con falta de aire, hablas a Tzalá en la comunidad. Te checan tu oxígeno. Si está bien, te dejan en la casa. Tienes un cuadro severo, te hacen una radiografía o tomografía en el hospital. Tienes neumonía y tienes oxígeno bajo, te dejan en el hospital. Tienes neumonía y oxígeno bien, te mandan a la casa a menos de que tengas algún otro factor de riesgo. Ya estás en el hospital, te ponen en las camas de oxígeno. Si te complicas, te intuban. 10, 12 días del inicio de la enfermedad. Tenemos tiempo para reaccionar a tiempo. Muchísimas gracias, era una preocupación. Y alguien pregunta si estas máscaras tipo N95 sirve. Se dice que es tipo N95. No sé, habría que verlas. También otra cosa que leí el día de hoy preparando un poco la plática es que empiezan a aparecer productos chinos que no sirven para nada. Ni las pruebas chinas, algunas, te pueden decir que eres negativo y eres positivo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas chinas que no sirven. Yo usaría la N95 si la consiguen y si no, lo más cercano a ella. Y ya que cada quien se quede con la suya, no es para compartirla en la casa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Una pregunta, entre la forma que está tratando otros países el coronavirus y cómo se está tratando en México, ¿qué diferencias hay? ¿Qué recomendaciones en base a tal vez países que enfrentaron esto antes que nosotros en México? ¿Qué sabemos acerca de Israel y el combate a este virus? Bueno, Israel, viste lo que hizo. Cerró, punto. No te dejan salir de la casa. Y te sigue con el GPS de tu celular. Israel se la tomó muy en serio, cerró las fronteras y en los casos severos que están en terapia intensiva e intubados, es un cóctel. Están probando muchos cócteles. Células madre, interleucina, antivirales, plaquenil, acitromicina. Tienen paquetes de gente y lo que hacen es invento. Ponle que haya 20 pacientes, a cada 3 les dan algo diferente y ven cómo les va. Eso es una decisión del médico en la unidad de terapia intensiva en la que te encuentres. Cada país lo hace similar, pero diferente. La pregunta es, ¿qué haces hoy si te da? No hay nada. Es el tema. Ojalá tuviéramos un Tamiflu que pudiéramos ir a comprar a la farmacia y tomarlo. Hoy la recomendación es no utilizar la combinación que se usó en Francia en 30 y tantos casos, que era plaquenil, acitromicina y zinc. Ojalá pronto digamos que sí hay algo que puedes comprar en la farmacia. Hoy no lo. Y cuando estás muy grave, la decisión no es tuya, es del grupo médico que te está atendiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí. Si no, dejar abierta la puerta, doctor Jorge, para poder seguir platicando. Esta realidad del coronavirus va cambiando, como mencionaba, día a día, semana con semana, y sería bueno tal vez en unas 2 semanas volver a platicar para ver cómo va avanzando, si tenemos más conocimiento, si hay nuevas medidas. Y le queremos agradecer mucho, los comentarios son excelentes y también muchos pacientes lo siguen en este medio y por supuesto toda nuestra comunidad que lo quiere y lo admira tanto. Le agradezco a usted, Rabino, y hago una invitación a todos nosotros que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos, que tengamos distanciamiento social y que suframos este mes de una manera terrible, pero aprovechemos todo lo que hay en la comunidad de clases, leer, estudiar, aprender algo nuevo, que hay tanto y tanto hoy en Internet, para que al terminar este episodio salgamos lo mejor que podamos. Les pido que se cuiden, que no se enfermen, que no contagien a sus familiares, que no hagan caso a todo lo que escuchan
por medios y redes sociales y espero vernos pronto. Y también hay que cuidar la salud emocional y mental. Leo, la gente tiene que entender que esto es algo temporal y que pronto va a pasar. Así es, muchísimas gracias y bueno, Pesaj siempre nos trae esperanza, así que la próxima semana vamos a cada uno en su casa, pero levantar su copa y que podamos rezarle Jaim por la vida, por la salud para todos. Amén. Hag Sameach a todos. Hag Sameach.